Creer en uno mismo suena simple, casi demasiado simple. Es una frase que la gente repite con ligereza, como si decirla una sola vez pudiera arreglarlo todo mágicamente. Pero si estás aquí, ya conoces la verdad. Creer en uno mismo no es fácil, especialmente cuando la habitación está en silencio, cuando nadie está aplaudiendo y cuando los resultados aún no han aparecido. La mayoría de las personas no luchan porque carezcan de talento, luchan porque su creencia depende del ruido. Se sienten seguros solo cuando son alentados, motivados únicamente cuando reciben elogios, fuertes únicamente cuando alguien más los valida. Y en el momento en que ese apoyo desaparece, también desaparece su confianza. Ese es el momento para el que existe este audiolibro. Porque la verdadera confianza en uno mismo se pone a prueba en el silencio. Se pone a prueba cuando trabajas solo, cuando el progreso es lento, cuando la duda susurra que estás perdiendo el tiempo, cuando nadie pregunta cómo te va, cuando nadie nota el esfuerzo que estás poniendo cada día. El silencio lo expone todo. Expone si tu confianza es real o prestada. Este audiolibro no está aquí para entusiasmarte superficialmente, no está aquí para darte un impulso emocional temporal, y definitivamente no está aquí para lanzarte frases motivacionales. Esto trata sobre algo más profundo, más silencioso, más fuerte. Trata sobre aprender a confiar en ti mismo sin testigos, porque en algún momento de la vida todos llegan a una encrucijada. Un camino espera permiso, tranquilidad, aprobación. El otro camino avanza de todos modos, sereno, constante, sin anunciarse. Ese segundo camino está construido sobre un tipo diferente de creencia. Una creencia que no necesita ser demostrada ante nadie más. Una creencia que no se derrumba cuando el apoyo desaparece. Y si alguna vez has sentido que estás caminando solo en este momento, esto importa. Si alguna vez te has preguntado si estás haciendo lo correcto porque nadie más parece verlo aún, esto importa. Si alguna vez has sentido la presión de explicarte, justificar tus decisiones o demostrar que no estás loco por creer en algo que otros no creen, esto importa. El silencio no significa que estés equivocado. A menudo significa que vas adelantado. Las personas más fuertes que admiras no siempre tuvieron confianza. La construyeron en silencio, a través de la repetición, mediante la disciplina, apareciendo cuando habría sido más fácil rendirse, continuando cuando nadie estaba mirando. Su confianza no surgió de ser celebrados, surgió de cumplir las promesas que se hicieron a sí mismos. Eso es lo que este audiolibro te ayudará a desarrollar. Durante la próxima hora, aprenderás cómo dejar de externalizar tu confianza, cómo desprenderte de los aplausos, cómo avanzar incluso cuando la duda está presente, cómo construir un nivel de autoconfianza que no fluctúe con las opiniones, los resultados o el reconocimiento. Esto no trata de volverte ruidoso, trata de volverte firme. No trata de convencer a los demás, trata de comprometerte contigo mismo. Y lo más importante, trata de entender que la creencia no es algo que esperas, es algo que practicas, especialmente cuando se siente incómodo, solitario o incierto. Si estás dispuesto a quedarte, a escuchar, a reflexionar honestamente y a aplicar lo que escuches, esto puede cambiar la manera en que te ves a ti mismo. No de la noche a la mañana, sino de forma permanente. Antes de comenzar, tómate un momento para pensar en alguien en tu vida que esté luchando silenciosamente en este momento. Alguien que duda de sí mismo, alguien que se siente invisible, alguien que necesita fortaleza, no ruido. Al final de esta introducción, te pido que hagas algo simple. Comparte este video con esa persona. Hazle saber que no está sola y que creer en uno mismo, incluso en silencio, puede cambiarlo todo. Capítulo 1. El silencio no es debilidad.
El silencio ha sido mal interpretado durante mucho tiempo. En un mundo que recompensa el volumen, la velocidad y la visibilidad constante, el silencio suele confundirse con miedo, vacilación o falta de confianza. Las personas asumen que si no estás hablando, publicando actualizaciones o explicándote, entonces debes estar inseguro. Pero esa suposición es incorrecta. El silencio no es debilidad. En muchos casos es la señal más clara de fortaleza. La debilidad es reactiva. Se apresura a responder, necesita defenderse. Explica demasiado y con demasiada frecuencia porque teme ser mal interpretada o ignorada. La fortaleza, en cambio, no entra en pánico cuando la sala queda en silencio. La fortaleza puede permanecer en la quietud sin sentir la necesidad de llenarla. Esa capacidad de mantenerse firme sin ruido externo no es pasiva, es entrenada. La mayoría de las personas hablan porque se sienten incómodas con el silencio. El silencio te obliga a enfrentarte a tus propios pensamientos, elimina las distracciones, revela inseguridades. Cuando no hay ruido, ni retroalimentación, ni tranquilidad externa, te quedas solo contigo mismo. Para muchos, ese espacio resulta amenazante. Por eso hablan, comparten en exceso, anuncian playas, justifican decisiones, no porque sea necesario, sino porque buscan alivio. El silencio no ofrece ese alivio. El silencio ofrece claridad. Cuando eliges el silencio, eliges no reaccionar. Eliges la observación sobre el impulso. Estás eligiendo el control sobre el desbordamiento emocional. Solo esa elección separa a quienes son guiados por sus sentimientos de quienes se lideran a sí mismos. Piensa en cuántas veces el silencio es tratado como un problema. En las conversaciones, las pausas se apresuran. En el progreso, los períodos lentos generan dudas. En el crecimiento, el esfuerzo invisible es cuestionado. Sin embargo, toda transformación significativa ocurre primero en silencio. Los fundamentos se construyen bajo tierra. Los músculos crecen durante el descanso. La confianza se forma mucho antes de hacerse visible. El silencio es donde ocurre la preparación. Las personas que comprenden esto no se apresuran a probar su valor, no explican cada movimiento, no discuten cada opinión. Permiten que el tiempo y la constancia hagan el trabajo, no porque no tengan nada que decir, sino porque saben cuándo no decir nada es más poderoso. El silencio protege tu energía. Cada explicación cuesta algo. Cada defensa drena concentración. Cuando respondes constantemente a voces externas, les entregas el control sobre tu estado interior. El silencio recupera ese control. Traza un límite entre lo que importa y lo que no. Esto es especialmente importante cuando estás construyendo algo nuevo. Las primeras etapas son frágiles, las ideas están incompletas, la confianza aún se está formando. Hablar demasiado pronto te expone a la duda antes de estar preparado para manejarla. El silencio te da espacio para crecer sin interferencias. Esto no significa aislamiento, significa intención. Existe una diferencia entre guardar silencio por miedo y guardar silencio por disciplina. El silencio basado en el miedo te reduce, el silencio disciplinado te fortalece. Uno se esconde, el otro se mantiene firme. El silencio disciplinado te permite observar a las personas con atención. Empiezas a notar quién habla desde la inseguridad y quién habla desde la convicción. Notas quién necesita validación y quién no la necesita. Con el tiempo, esta averiguación afina tu criterio. Te vuelves menos reactivo, menos emocional y más deliberado en la forma en que avanzas. El silencio también construye credibilidad. Las personas que hablan constantemente diluyen sus palabras. Cuando todo se dice, nada destaca. Cuando hablas menos, tus palabras adquieren peso, impactan, se recuerdan, no porque sean más fuertes, sino porque son escasas.
Por eso los líderes no se apresuran a responder. Por eso las personas seguras no sienten la necesidad de anunciar cada paso. Por eso quienes poseen una verdadera confianza en sí mismos se sienten cómodos siendo subestimados durante un tiempo. Comprenden algo que la mayoría no entiende. El silencio no está vacío, está lleno de contención, paciencia y autocontrol. Si sientes la necesidad de explicarte constantemente, detente. Pregunta por qué. ¿Es para aclarar o para ser aprobado? ¿Es para comunicar o para ser aceptado? El silencio te dará esa respuesta si se lo permites. Practicar el silencio es incómodo al principio. Sentirás el impulso de hablar, de corregir, de defender, de justificar. Esa incomodidad no es señal de que el silencio sea incorrecto. Es señal de que estás rompiendo un hábito antiguo, el hábito de necesitar reafirmación. Empieza por lo pequeño. Resiste explicar tus decisiones cuando no necesitan explicación. Permite que existan pausas en las conversaciones. Deja de responder inmediatamente a cada mensaje. Observa cómo tu mente se vuelve más tranquila cuando dejas de reaccionar a todo lo que te rodea. En esa calma, algo cambia. Empiezas a confiar más en ti mismo, no porque otros estén de acuerdo contigo, sino porque ya no dependes de su aprobación. Tu confianza deja de ser ruidosa y empieza a ser sólida. El silencio te enseña paciencia, te enseña el momento adecuado para actuar, te enseña que no todo pensamiento necesita ser expresado y que no todo desafío necesita ser enfrentado públicamente. Algunas batallas se ganan esperando. Algunos progresos se logran permaneciendo en silencio y continuando de todos modos. Este es el tipo de fortaleza que no se anuncia, no exige reconocimiento, no se apresura, perdura. El silencio no es debilidad, es compostura, es respeto propio, es una creencia que no necesita exhibirse. Y cuando tu confianza deja de necesitar ser escuchada para existir, dejas de ser controlado por el ruido que te rodea. Te vuelves más difícil de sacudir, más difícil de distraer, más difícil de hacer dudar. Ahí es donde comienza la verdadera confianza en sí mismo. Capítulo 2. La autoconfianza se construye, no se anuncia. Uno de los malentendidos más comunes sobre la autoconfianza es la idea de que comienza con la seguridad. Las personas asumen que, una vez que se sientan seguras, finalmente tomarán acción. Pero en realidad, la seguridad rara vez llega primero. La acción es la que llega primero. Y la creencia es algo que se forma lentamente como resultado de lo que haces repetidamente, no de lo que dices repetidamente. Por eso la autoconfianza se construye, no se anuncia. Cuando alguien habla constantemente de creer en sí mismo, a menudo señala lo contrario. Sugiere que todavía está tratando de convencerse. La creencia real no necesita ser proclamada en voz alta. Se manifiesta silenciosamente en el comportamiento, en la disciplina y en la constancia. Se revela a través del cumplimiento, no a través de declaraciones. Las palabras son fáciles. La acción es costosa. Anunciar tus intenciones se siente bien, porque crea la ilusión de progreso. Cuando les dices a otros lo que planeas hacer, tu cerebro recibe una pequeña recompensa, como si el trabajo ya hubiera comenzado. Pero esa recompensa es prematura, reduce la urgencia, debilita el compromiso y con el tiempo crea una brecha entre quien dices ser y lo que realmente haces. Esa brecha es donde crece la duda en uno mismo. La verdadera creencia no puede sobrevivir en esa brecha. La autoconfianza se fortalece cuando tus acciones y tu identidad se alinean. Cuando dices que harás algo y luego lo haces, especialmente cuando resulta incómodo, tu mente lo registra, guarda evidencia. Cada pequeño acto de cumplimiento se convierte en prueba de que eres confiable, no para otros, sino para ti mismo. Esa prueba importa más que la motivación. La motivación es emocional, sube y baja. La creencia es estructural, se construye lentamente, ladrillo a ladrillo, mediante la repetición.
Cada vez que cumples una promesa contigo mismo, por pequeña que sea, refuerzas la idea de que puedes confiar en ti. Y cuando confías en ti, la seguridad se vuelve estable en lugar de frágil. Esa estabilidad es lo que a la mayoría de las personas les falta. Muchas persiguen la creencia a través de la validación externa. Buscan ánimo, elogios o reconocimiento para sentirse capaces. Pero la validación externa es temporal, se desvanece rápidamente y cuando desaparece, la creencia se derrumba con ella. Esto crea un ciclo de dependencia donde la confianza solo existe cuando alguien más está mirando. El trabajo silencioso rompe ese ciclo. Cuando trabajas sin anunciarlo, no hay presión de rendimiento, no hay necesidad de impresionar ni expectativas de explicar un progreso lento. Eres libre de luchar, ajustar y mejorar en privado. Esa libertad permite que la creencia se desarrolle naturalmente, sin interferencias. El esfuerzo privado construye fortaleza pública. Otra razón por la que anunciar la creencia demasiado pronto es peligroso es porque expone una identidad inacabada. Cuando hablas antes de tener evidencia, creas tensión interna. Tu mente conoce la verdad, sabe si tus acciones coinciden con tus palabras, y cuando no lo hacen, la confianza en ti mismo se erosiona. Con el tiempo, comienzas a dudar no solo de tus metas, sino de tu capacidad para cumplirlas. El silencio te protege de esa erosión. En silencio, solo rindes cuentas ante ti mismo. No hay dónde esconderse, pero tampoco hay audiencia que impresionar. Este ambiente es incómodo, pero es honesto. Y la honestidad es necesaria para que la verdadera creencia crezca. Piensa en cómo se forma realmente la creencia en la práctica. No llega de golpe, se acumula. Se desarrolla después de exposiciones repetidas a la dificultad, después de presentarte en días en que no te sentías preparado, después de continuar a pesar de la incertidumbre, después de demostrar, mediante el comportamiento, que la incomodidad no te detiene. Este tipo de creencia no puede fingirse, tampoco puede acelerarse. Las personas que intentan atajar la creencia hablando más suelen terminar agotándose a sí mismas. Gastan más energía manteniendo una imagen que desarrollando habilidades. Mientras tanto, quienes permanecen en silencio concentran toda su energía en la ejecución. Con el tiempo, la diferencia se vuelve evidente. Uno tiene historias, el otro tiene resultados. Por eso la comparación es tan dañina para la autoconfianza. Cuando comparas tu proceso silencioso con el éxito visible de otra persona, sientes que estás atrasado. Pero estás comparando dos etapas distintas. Estás observando el resultado de alguien mientras tú aún estás en construcción. La creencia se debilita cuando te mides con cronogramas que no son los tuyos. La solución es reducir tu enfoque, disminuir la exposición al ruido, concentrarte en lo que puedes controlar, esfuerzo, constancia y dirección. La creencia crece más rápido cuando la atención es disciplinada. Habrá momentos en los que la creencia parecerá ausente, días en los que la duda sonará más fuerte que la confianza. Eso no significa que estés fallando, significa que estás en medio de construir algo real. La creencia suele ser más débil justo antes de volverse sólida, porque el trabajo es exigente y los resultados aún no son visibles. Es aquí donde el silencio vuelve a ser esencial. En lugar de explicar tu lucha, la atraviesas. En lugar de buscar tranquilidad, sigues avanzando. En lugar de anunciar el progreso, permites que se acumule en silencio. Cada vez que eliges la acción sobre la expresión, la creencia se fortalece. Eventualmente, algo cambia. Dejas de necesitar decirle a la gente de qué eres capaz. Dejas de esperar ánimo. Dejas de cuestionar cada paso. No porque la duda haya desaparecido, sino porque tu creencia ahora tiene historia detrás, tiene evidencia, tiene peso. En ese punto, las palabras se vuelven opcionales, porque la creencia más fuerte no es la que anuncias, es la que habitas. Capítulo 3. Cuando nadie cree, tú debes hacerlo. Llega un momento en todo camino significativo en el que la creencia se vuelve solitaria, no dramática,
no evidente, solo silenciosa y pesada. Es el momento en el que el ánimo desaparece, las preguntas aumentan y el silencio reemplaza al apoyo. Esto no es una señal de fracaso, es una señal de que estás entrando en una etapa a la que la mayoría de las personas nunca llega. Cuando nadie cree en ti, algo importante te está siendo preguntado. ¿Puedes seguir avanzando sin permiso? La mayoría de las personas no puede. Su creencia es condicional. Depende del acuerdo, de la tranquilidad, del apoyo visible. Cuando esas cosas desaparecen, el impulso se detiene. Interpretan el silencio como rechazo y la duda como advertencia. Retroceden, no porque carezcan de capacidad, sino porque carecen de confianza en sí mismos. Este capítulo existe precisamente para ese momento. Porque la creencia no está hecha para construirse mediante la opinión colectiva, no está hecha para someterse a votación y no está hecha para esperar hasta sentirse segura. La creencia real comienza donde termina la aprobación. En algún punto, cada individuo debe decidir si su dirección está determinada interna o externamente. Si es externa, el progreso siempre será frágil. Avanzarás solo cuando te animen, dudarás cuando te cuestionen, te detendrás cuando te malinterpreten. Eso no es creencia, eso es dependencia. Cuando nadie cree, la presión se intensifica, la duda se vuelve más fuerte, no solo desde los demás, sino desde dentro. Comienzas a cuestionar tu juicio, repasas conversaciones, te preguntas si pasaste por alto algo evidente. Este ruido interno se siente convincente porque es familiar. Los seres humanos están programados para buscar alineación con el grupo. El aislamiento se siente peligroso, incluso cuando es necesario. Pero el crecimiento nunca ha sido una actividad grupal. Cada idea revolucionaria, cada transformación personal, cada cambio significativo, comienza con alguien permaneciendo solo más tiempo del que le resultaba cómodo. La creencia que lo sostuvo no fue confirmada por otros, fue generada y mantenida por ellos mismos. Aquí es donde la mayoría abandona demasiado pronto. Confunden la falta de creencia de los demás con evidencia de que están equivocados. Pero el silencio de los demás a menudo significa algo simple. Todavía no pueden ver lo que tú ves, y a veces nunca lo harán. La creencia no es una reacción al consenso, es un compromiso con la dirección. No estás obligado a convencer a nadie al principio. De hecho, intentar convencer a otros demasiado pronto debilita tu posición. Cuando explicas antes de tener evidencia, invitas a la duda antes de estar preparado para manejarla. Cuando buscas validación antes del progreso, expones la creencia antes de que esté completamente formada. El silencio protege la creencia durante esta etapa. Creer cuando nadie más lo hace requiere contención emocional. Significa permitir que otros duden sin absorber su incertidumbre. Significa escuchar sin reaccionar, observar sin defenderte, continuar sin anunciarlo. Esto no es arrogancia, es disciplina. Existe una diferencia entre la creencia ciega y la creencia ganada. La creencia ciega ignora la realidad. La creencia ganada reconoce la dificultad y avanza de todos modos. Acepta la incertidumbre sin abandonar la dirección. Comprende que la claridad suele llegar después del compromiso, no antes. La mayoría espera confianza antes de actuar, pero la confianza rara vez aparece por sí sola. Surge como respuesta a la supervivencia, a la persistencia, a la prueba creada mediante la acción. Cuando actúas sin apoyo, generas evidencia interna. Cada paso hacia adelante se convierte en una razón para confiar más en ti mismo. Así es como la creencia se profundiza. Es importante entender que ser cuestionado no te hace especial. Resistir la duda, sí. Muchas personas son cuestionadas, pocas continúan. La diferencia radica en cómo se interpreta la duda. Algunos la ven como una señal de alto, otros la ven como ruido de fondo. Debes aprender a tratar la duda como información, no como instrucción. La duda siempre existirá. Incluso cuando tengas éxito, cambiará de forma.
Esperar que desaparezca es una estrategia perdida. El objetivo no es eliminar la duda, sino dejar de obedecerla. Lo haces actuando de todos modos, demostrando con tu comportamiento que la incertidumbre no te controla. Cuando nadie cree en ti, el progreso se vuelve más silencioso, más lento, menos celebrado. Ese ambiente resulta incómodo porque elimina el refuerzo emocional, pero también elimina la distracción. No hay nada que representar, nada que demostrar públicamente, solo trabajo por hacer. Ahí es donde la creencia se vuelve interna en lugar de performativa. También es allí donde se construye el respeto propio. Cada vez que continúas sin aplausos, fortaleces la relación contigo mismo. Aprendes que tu compromiso no depende del reconocimiento. Esa lección cambia la manera en que te mueves por el mundo. Dejas de perseguir aprobación, dejas de explicar retrasos, dejas de ajustar tu dirección basándote en opiniones que no están comprometidas con el resultado. Vuelves selectivo con tu energía, y esa selectividad agudiza tu enfoque. La creencia que sobrevive al aislamiento se vuelve duradera. Habrá momentos en los que la soledad se sienta pesada, momentos en los que desearás que alguien te entienda, que alguien te asegure que no estás perdiendo el tiempo. Esos momentos son reales, no deben ignorarse, pero tampoco deben decidir por ti. La soledad es una emoción, la dirección es una decisión. No necesitas sentirte fuerte para continuar, necesitas estar dispuesto a presentarte sin certeza, dispuesto a avanzar sin validación, dispuesto a confiar en que el esfuerzo se acumula incluso cuando nadie está mirando. Con el tiempo, ocurre algo sutil pero poderoso. Tu creencia deja de pedir confirmación, se vuelve más silenciosa, más calmada y más estable. Ya no necesitas que otros crean en ti, porque tú ya lo haces, y esa creencia está respaldada por la experiencia. Es entonces cuando la duda externa pierde su fuerza, porque la creencia que ha sido puesta a prueba en el aislamiento no se sacude fácilmente. Ha sobrevivido sin testigos, ha avanzado sin aplausos, ha perdurado sin permiso. Y cuando la creencia alcanza esa etapa, ya no necesita acuerdo para existir. Cuando nadie cree en ti, tú debes hacerlo. No de manera ruidosa, no de manera defensiva, sino de manera constante. Esa constancia es lo que convierte la creencia en real. Capítulo 4. Deja de buscar permiso. Uno de los hábitos silenciosos que destruyen la autoconfianza es la necesidad de permiso. Permiso para empezar, permiso para cambiar de dirección, permiso para tomarte en serio. Muchas personas nunca se dan cuenta de que están esperando ese permiso, pero su comportamiento revela la verdad. Dudan, sobreexplican, piden opiniones que en realidad no necesitan. Y debajo de todo eso se esconde la misma pregunta: ¿esto está permitido? El problema es simple. El permiso rara vez llega. Nadie despierta un día y te autoriza oficialmente a confiar en ti mismo. No hay anuncios, no se envían cartas de aprobación. Si esperas permiso antes de moverte, pasarás la mayor parte de tu vida inmóvil. Buscar permiso suele disfrazarse de responsabilidad, cortesía o prudencia, pero en realidad es una forma de duda personal. Desplaza la autoridad lejos de tu propio criterio y la coloca en manos de otros. Cuando haces esto durante demasiado tiempo, dejas de verte como el tomador de decisiones de tu propia vida, y la creencia no puede crecer donde la autoridad está delegada. Cada vez que buscas validación innecesaria, debilitas la señal que te envías a ti mismo. Le dices a tu mente que tus instintos no son confiables, que tu juicio necesita confirmación externa. Con el tiempo, esto genera vacilación incluso en decisiones pequeñas. Cuestionas elecciones que deberían ser simples. Te sientes inseguro incluso cuando sabes lo que quieres. Así es como la confianza se erosiona silenciosamente. La verdad es incómoda. La mayoría de las personas a quienes les pides permiso no están más calificadas que tú. Simplemente son más visibles, más ruidosas o más seguras al expresar opiniones. Pero la seguridad al hablar no equivale a claridad al pensar, y la visibilidad no equivale a sabiduría.
Cuando entregas tus decisiones a otros, también entregas la responsabilidad. Si algo sale mal, puedes culpar al consejo recibido. Si algo sale bien, aún así no sientes que el resultado te pertenece por completo. En cualquiera de los dos casos, la creencia se debilita porque nunca estuviste totalmente comprometido con tu propia elección. La autoconfianza exige asumir la autoría de tus decisiones. Dejar de buscar permiso no significa volverte imprudente o arrogante. Significa reconocer la diferencia entre orientación y aprobación. La orientación informa, la aprobación controla. Una favorece tu crecimiento, la otra lo retrasa. Puedes aprender de los demás sin renunciar a tu dirección. Muchas personas confunden la vacilación con la reflexión. Creen que esperar más tiempo traerá claridad. Pero la claridad no nace de esperar, nace de involucrarse, de elegir, de experimentar las consecuencias de tus decisiones y ajustar el rumbo en consecuencia. La creencia se fortalece con la toma de decisiones, no con la indecisión. Cuando tomas una decisión y la sostienes, incluso de manera imperfecta, construyes confianza contigo mismo. Demuestras que puedes manejar los resultados, que puedes corregir errores, que no te derrumbas cuando algo sale mal. Esa prueba importa más que acertar siempre. Buscar permiso suele nacer del miedo al juicio, al error, a la crítica, al hecho de sobresalir. Pero evitar el juicio tiene un costo. Cuesta impulso, cuesta claridad. Y con el tiempo, cuesta identidad. Empiezas a vivir según expectativas en lugar de convicciones. Existe una fuerza silenciosa en decidir sin explicar, en avanzar sin consenso, en aceptar que no todos entenderán ni estarán de acuerdo. Esa fuerza no es ruidosa, no necesita proclamarse, simplemente actúa. Las personas que creen en sí mismas no esperan ser elegidas, se eligen primero a sí mismas. No porque crean ser superiores, sino porque comprenden que nadie más puede vivir su vida por ellas. La búsqueda de permiso retrasa la acción, y la acción retrasada crea duda. Cuanto más esperas, más razones inventa tu mente para no moverte. Los riesgos parecen más altos, las apuestas parecen más altas. La confianza se reduce con el paso del tiempo. Por eso las decisiones pequeñas importan. Actuar rápidamente en asuntos menores entrena la capacidad de decidir, y la capacidad de decidir construye creencia. No necesitas permiso para dar el siguiente paso. Necesitas coraje para asumir la responsabilidad de darlo. Esa responsabilidad es lo que la mayoría trata de evitar. Es más fácil decir, me dijeron que lo hiciera, que yo elegí esto. Pero la creencia solo crece en la segunda afirmación. Cuando asumes tus elecciones, también asumes tu progreso. Habrá momentos en los que te equivoques, eso es inevitable. Pero los errores cometidos a partir de tu propio criterio enseñan más rápido que las decisiones correctas tomadas con la aprobación de otros. El fracaso gestionado personalmente construye resiliencia. El éxito ganado independientemente construye confianza. Ambos fortalecen la creencia. Empieza a notar dónde buscas permiso innecesariamente. Antes de enviar ese mensaje, antes de pedir esa opinión, antes de explicar esa decisión. Haz una pausa. Pregúntate si esa intervención es realmente necesaria o simplemente reconfortante. A menudo es lo segundo. Aprende a tolerar la incomodidad de decidir en soledad. Esa incomodidad es temporal. La confianza que construye es duradera. Cuando dejas de buscar permiso, algo cambia internamente. Tus decisiones se sienten más pesadas, pero también más claras. Al principio te moverás más lento, pero con mayor intención. Comienzas a confiar en tu juicio, no porque sea perfecto, sino porque es tuyo. Así es como la autoridad regresa a donde pertenece. Dejas de negociar con la duda, dejas de explicarte ante personas que no están comprometidas con el resultado. Dejas de esperar señales que quizá nunca lleguen. Y en ese espacio, la creencia tiene lugar para crecer. La autoconfianza no necesita aprobación para existir. Necesita compromiso, necesita responsabilidad, necesita acción tomada sin garantías. El momento en que dejas de buscar permiso es el momento en que comienzas a actuar desde la convicción y no desde la cautela.
y la convicción practicada constantemente es uno de los cimientos más fuertes que puede tener la creencia. Capítulo 5. La duda es normal. La obediencia es el problema. La duda no es el enemigo que la mayoría cree. De hecho, es una de las experiencias humanas más naturales. Toda persona que ha intentado algo significativo la ha sentido. La duda aparece cuando entras en la incertidumbre, cuando los resultados no son claros y cuando la comodidad deja de estar garantizada. No significa que seas débil, significa que eres consciente. El verdadero problema no es la duda en sí. El verdadero problema es obedecerla. La mayoría de las personas no se detiene por miedo o incertidumbre. Se detiene por el hábito de escuchar esas sensaciones como si fueran instrucciones. Cuando la duda habla, hacen una pausa. Cuando aparece la vacilación, retroceden. Con el tiempo, este patrón entrena a la mente para asociar la incertidumbre con peligro, y la creencia se erosiona lentamente. Pero la duda nunca fue creada para liderar, fue creada para ser observada. La duda es información, no una orden. Señala riesgo, esfuerzo o falta de familiaridad. Esa información puede ser útil, puede ayudarte a prepararte, puede ayudarte a pensar con claridad. Pero en el momento en que la duda se convierte en quien toma decisiones, el progreso se detiene. La creencia no puede existir donde cada acción necesita permiso emocional. Las personas fuertes comprenden esta distinción. No esperan a que la duda desaparezca antes de moverse. Se mueven con la duda presente. Actúan mientras existe incertidumbre. Avanzan sin certeza emocional porque entienden que la certeza suele ser el resultado de la acción, no su causa. La obediencia a la duda crea estancamiento. Cuando te detienes repetidamente porque no te sientes preparado, envías un mensaje poderoso a tu mente. La incomodidad equivale a peligro. Con el tiempo, el umbral para actuar aumenta. Lo que antes parecía un desafío, ahora parece imposible. Y la creencia se debilita lentamente. No porque hayas fracasado, sino porque nunca te pusiste a prueba. La evasión se siente segura a corto plazo. A largo plazo, crea arrepentimiento. Cada vez que obedeces la duda, refuerzas su autoridad. Te enseñas a confiar más en la vacilación que en la intención, a darle más atención al miedo que al compromiso. Poco a poco, la duda se vuelve más fuerte, no porque tenga razón, sino porque ha sido obedecida repetidamente. Así es como las personas quedan atrapadas en el exceso de pensamiento. Analizan sin parar, se preparan en exceso, esperan el momento perfecto. Pero la perfección nunca llega y la creencia se desvanece mientras esperan. No de forma dramática, sino silenciosamente. Una decisión pospuesta a la vez. Es importante comprender que la duda no desaparece con el éxito. Incluso las personas experimentadas la sienten. Incluso las personas seguras de sí mismas se cuestionan. La diferencia no es emocional, sino conductual. Las personas seguras sienten duda y actúan de todos modos. Las personas inseguras sienten duda y se detienen. La creencia se moldea según la respuesta que eliges. Cuando actúas a pesar de la duda, algo cambia internamente. Descubres que la incomodidad es soportable, que la incertidumbre no te destruye, que la acción es posible sin claridad absoluta. Cada vez que esto ocurre, la duda pierde poder, no porque desaparezca, sino porque deja de ser obedecida. Así es como la creencia se vuelve resistente. Muchas personas creen que primero deben eliminar la duda para avanzar. Esa creencia los mantiene atrapados. La duda es parte del crecimiento. Señala que te estás expandiendo más allá de lo familiar. Si la duda está ausente, probablemente el crecimiento también lo esté. El objetivo no es volverte intrépido. El objetivo es actuar sin necesitar que el miedo desaparezca. Piensa en cómo se construye la creencia en la vida real.
no por la comodidad, sino por la exposición. Cada vez que enfrentas la incertidumbre y sobrevives a ella, tu tolerancia aumenta. Lo que antes parecía abrumador se vuelve manejable. Lo que antes causaba vacilación se convierte en rutina. La creencia crece silenciosamente mediante esta exposición repetida. La obediencia a la duda impide este proceso. Otro error común es tratar la duda como un defecto personal. Las personas se juzgan por sentirse inseguras. Ese juicio añade una segunda capa de resistencia. Ahora no solo están inseguras, sino también avergonzadas de estarlo. Ese peso emocional hace que la acción sea aún más difícil. La duda no necesita ser eliminada, necesita ocupar su lugar correcto. Puedes reconocer la duda sin negociar con ella. Puedes escuchar sus advertencias sin seguir sus órdenes. Puedes permitir que exista sin dejar que dicte tu comportamiento. Esa separación es una habilidad, y como toda habilidad, mejora con la práctica. Empieza a notar con qué frecuencia aparece la duda antes de actuar, antes de comenzar, antes de comprometerte, antes de hablar. En lugar de preguntarte ¿cómo elimino esta sensación?, pregúntate ¿cuál es la siguiente acción de todos modos? Ese cambio lo transforma todo. La acción interrumpe la autoridad de la duda. Las acciones pequeñas son especialmente poderosas. Demuestran que el movimiento es posible aun cuando la confianza es baja. No necesitas un salto dramático, necesitas un paso. Un paso dado a pesar de la duda debilita su control. Pasos repetidos lo desmantelan por completo. Con el tiempo, la duda se vuelve ruido de fondo, presente, pero irrelevante. Esto no significa imprudencia, significa responsabilidad. Sigues pensando, sigues evaluando, pero no permites que las emociones anulen las decisiones. Comprendes que los estados emocionales fluctúan, mientras que la dirección requiere constancia. La creencia se fortalece cuando las acciones se alinean con los valores, no con los estados de ánimo. Cuando dejas de obedecer la duda, recuperas el control. Te conviertes en quien decide cuándo avanzar, no en la emoción del momento. Este cambio es sutil, pero poderoso. Transforma la creencia de algo frágil en algo duradero. Comienzas a confiar en ti mismo, no porque siempre te sientas seguro, sino porque tienes pruebas de que puedes actuar sin esa seguridad. Esa confianza cambia la forma en que ves los desafíos. Se convierten en tareas, no en amenazas. La duda seguirá apareciendo, siempre lo hace, pero ya no ocupará el asiento del conductor. Y cuando la duda deja de controlar el camino, la creencia finalmente tiene espacio para crecer. Capítulo 6. El trabajo silencioso construye. La confianza ruidosa aparenta. La confianza suele ser malinterpretada como una emoción. Muchas personas la imaginan como una oleada de certeza, una mentalidad audaz que aparece antes de la acción. Pero la verdadera confianza no llega primero, no es ruidosa, no se anuncia. La confianza auténtica es el resultado del trabajo silencioso, realizado de manera constante mucho antes de que alguien lo note. La confianza ruidosa suele ser prestada, proviene del elogio, la atención o el éxito a corto plazo, y como es prestada, es inestable. En el momento en que el reconocimiento desaparece o los resultados se desaceleran, esa confianza se desvanece. Lo que queda es incertidumbre, porque no se construyó nada sólido debajo. El trabajo silencioso es diferente. Ocurre cuando no hay audiencia, cuando no hay me gusta, ni estímulos, ni progreso visible. Es el trabajo que realizas cuando nadie observa y nadie lleva la cuenta. Este tipo de trabajo no se siente impresionante en el momento. De hecho, a menudo se siente repetitivo e invisible. Pero es precisamente esa repetición la que construye la verdadera confianza. La confianza crece cuando tus acciones se vuelven confiables. Cada vez que te presentas sin ser visto, refuerzas una verdad simple. Puedes confiar en ti mismo, no otros, tú mismo.
Esta autoconfianza es la base de una seguridad inquebrantable. No es emocional, es ganada. La mayoría de las personas quiere sentir confianza antes de haber hecho el trabajo para merecerla. Desean seguridad sin evidencia. El trabajo silencioso invierte ese orden. Primero proporciona evidencia. El sentimiento llega después. Por eso las personas que trabajan en silencio a menudo parecen repentinamente seguras ante los demás. Desde afuera, parece que la confianza apareció de la noche a la mañana, pero lo que otros no vieron fueron las semanas, meses o años de esfuerzo silencioso que hicieron inevitable esa confianza. El trabajo silencioso elimina la presión de la actuación. Cuando nadie observa, eres libre de fallar en privado. Puedes ajustar sin vergüenza, puedes luchar sin dar explicaciones. Esta libertad permite un progreso honesto, te permite concentrarte en mejorar en lugar de aparentar. Y la mejora es aquello a lo que responde la confianza. La confianza no surge de fingir capacidad, surge de demostrarte repetidamente que puedes manejar la dificultad. También ocurre un cambio psicológico durante el trabajo silencioso. Cuando dejas de buscar retroalimentación externa, tu atención se dirige hacia adentro. Comienzas a evaluarte según el esfuerzo y la constancia, en lugar de las reacciones. Este estándar interno fortalece la creencia, porque está bajo tu control. La validación externa es impredecible. Los estándares internos son estables. El trabajo silencioso también desarrolla tolerancia. Tolerancia al aburrimiento, a la incomodidad, a la gratificación diferida. Estas tolerancias son esenciales para la confianza, porque la confianza no solo es creer en el éxito, es creer en tu capacidad de resistir el proceso. Muchas personas abandonan no porque no puedan tener éxito, sino porque no pueden tolerar la fase silenciosa, la fase donde parece que nada ocurre, la fase donde el esfuerzo parece desperdiciado, la fase donde la duda susurra que todo es inútil. El trabajo silencioso te enseña a continuar de todos modos, y esa persistencia te transforma. Cuando actúas repetidamente sin recompensa, dejas de depender de la motivación. Desarrollas disciplina. La disciplina no pregunta cómo te sientes, actúa basada en el compromiso. Con el tiempo, la disciplina se convierte en identidad. Empiezas a verte como alguien que cumple lo que comienza. Esa identidad es confianza. El trabajo silencioso también revela la verdad. Cuando nadie observa, las excusas se vuelven evidentes. No hay a quien impresionar, a quien culpar, ni a quien engañar. O haces el trabajo o no lo haces. Esta honestidad fortalece el autorrespeto, y el autorrespeto es un ingrediente esencial de la confianza. No necesitas sentir confianza para trabajar en silencio. De hecho, el trabajo silencioso suele comenzar en incertidumbre. La confianza aparece después, cuando se acumula suficiente evidencia. Por eso esperar a sentirse listo es un error. La preparación se construye mediante la acción, no antes de ella. Las personas que comprenden esto dejan de perseguir la confianza como una emoción, persiguen la constancia. Otro beneficio del trabajo silencioso es la resiliencia. Cuando tu confianza se construye en privado, no depende de los resultados. El éxito no te infla, el fracaso no te destruye. Ya te has demostrado que puedes presentarte sin importar el resultado. Ese conocimiento genera estabilidad emocional. La confianza ruidosa reacciona, la confianza silenciosa permanece. Este tipo de confianza no necesita dominar conversaciones ni buscar atención. Es tranquila, escucha más de lo que habla, se siente cómoda siendo subestimada, porque sabe lo que ha construido. No tiene prisa por demostrar nada. El trabajo silencioso también afina el enfoque. Cuando no te distrae el reconocimiento, puedes dirigir toda tu energía hacia el progreso. Tomas mejores decisiones, mejoras más rápido, y la mejora se acumula. Con el tiempo, los resultados del trabajo silencioso se vuelven visibles. Cuando ocurre, la confianza parece ruidosa para los demás, pero no es nueva. Simplemente está siendo notada por primera vez, y para entonces
ya no necesita aprobación. Esa es la confianza que perdura. Si quieres construir este tipo de confianza, simplifica tu enfoque. Elige una cosa para mejorar. Trabaja en ella con constancia. No lo anuncies. No sigas reacciones externas. Mide el progreso mediante el esfuerzo y el aprendizaje. Deja que el tiempo haga el resto. Habrá días en que el trabajo silencioso parecerá inútil. Días en que te preguntarás si alguien lo notará alguna vez. Esos son los días más importantes, porque cada vez que continúas de todos modos, la confianza se profundiza. El trabajo silencioso te enseña algo crucial. No necesitas permiso, aplausos, ni certeza para avanzar. Solo necesitas compromiso. Y cuando ese compromiso se practica diariamente, la confianza se vuelve inevitable. No ruidosa al principio, pero indenegable con el tiempo. Si este video aportó algo positivo a tu desarrollo, déjanos tu like y escribe tu comentario. Tu participación impulsa este proyecto y nos ayuda a seguir creando contenido que marque la diferencia. Capítulo 7. Desapégate del aplauso. El aplauso se siente bien. Eso no es debilidad. Es humano. El reconocimiento transmite aceptación, seguridad y pertenencia. Desde temprana edad, la aprobación entrena el comportamiento. Cuando actúas bien, recibes elogios. Cuando cumples expectativas, recibes recompensas. Con el tiempo, esto crea una dependencia silenciosa. La acción se vincula a la reacción. Cuando hay aplauso, avanzas. Cuando desaparece, el impulso se desvanece. Esta dependencia es sutil pero poderosa, y si no se rompe, limita hasta dónde puede crecer la creencia en uno mismo. Desapegarse del aplauso no significa rechazar el aprecio ni fingir indiferencia. Significa negarse a permitir que el elogio decida si continúas. Significa aprender a actuar sin refuerzo emocional. Significa construir una forma de creencia que permanezca firme, tanto si eres celebrado, ignorado o malinterpretado. La mayoría de las personas se detiene no porque fracase, sino porque el aplauso se detiene. Al principio, la retroalimentación es intensa, el apoyo es visible, la curiosidad rodea lo que haces. Pero con el tiempo, la novedad se desvanece, la atención cambia, las personas continúan con sus vidas. Si tu creencia depende de ser visto, esta fase se siente como rechazo. Si tu creencia es interna, se siente como libertad. El problema del aplauso no es que exista, es que se convierte en una métrica. Cuando el elogio se transforma en medida de progreso, la creencia se vuelve inestable. Empiezas a ajustar tu comportamiento para mantener la aprobación. Eliges lo visible en lugar de lo necesario. Actúas para impresionar en lugar de mejorar. El aplauso entrena la actuación. La creencia requiere integridad. Cuando te desapegas del aplauso, recuperas dirección. Dejas de preguntarte si otros aprueban y comienzas a preguntarte si estás alineado con tus valores. Este cambio transforma la toma de decisiones. Las elecciones se vuelven más silenciosas, pero más claras. Empiezas a priorizar el crecimiento a largo plazo sobre el reconocimiento inmediato. Esto resulta incómodo al principio. Sin aplauso, el esfuerzo se siente más pesado. El progreso parece más lento. La duda tiene más espacio para hablar. Esta incomodidad te tienta a buscar reafirmación, a publicar avances, a explicar tu esfuerzo, a revisar reacciones. Pero cada vez que resistes, la creencia se fortalece. Te demuestras que la acción no requiere permiso ni elogio. El desapego es una disciplina. Requiere tolerar el silencio después del esfuerzo. Requiere terminar un trabajo sin compartirlo. Requiere continuar cuando nadie nota la mejora. Esta disciplina construye un tipo de confianza poco común, la confianza que no fluctúa según la opinión. Muchas personas confunden desapego con indiferencia. Creen que si dejan de preocuparse por el aplauso, perderán motivación. Ocurre lo contrario. Cuando la motivación es interna, se vuelve sostenible. Ya no subes ni bajas según la retroalimentación, te mueves según el compromiso. La motivación externa es frágil, la motivación interna perdura. El aplauso también puede distorsionar la percepción personal. El elogio puede inflar el ego tan fácil como la crítica puede destruirlo.
Cuando la creencia depende de la reacción, la identidad se vuelve inestable. Te sientes fuerte cuando te elogian y débil cuando te ignoran. Desapegarte del aplauso estabiliza la identidad. Dejas de definirte por respuestas que no puedes controlar. Esta estabilidad es esencial para una creencia duradera. El desapego también fortalece la honestidad. Cuando nadie observa, las excusas pierden poder. No puedes aparentar esfuerzo. O haces el trabajo o no lo haces. Y esta honestidad construye autorrespeto. Y el autorrespeto alimenta la creencia de forma mucho más confiable que cualquier elogio. Otro costo oculto del aplauso es la distracción. La atención dirige el enfoque hacia afuera. Empiezas a monitorear reacciones en lugar de progreso. Comparas interacción en lugar de esfuerzo. El desapego regresa la atención hacia adentro, donde ocurre la verdadera mejora. En ese enfoque interior madura la creencia. Habrá momentos en los que te sentirás invisible, momentos en los que tu esfuerzo parecerá ignorado, momentos en los que parecerá que a nadie le importa. Esos momentos no son fracasos, son pruebas. Pruebas para saber si tu creencia es real o condicional, si tu compromiso es interno o solo una actuación. Superar esa prueba requiere paciencia. No necesitas rechazar el aplauso cuando llega, solo necesitas dejar de necesitarlo. Acepta el elogio sin perseguirlo. Recibe el reconocimiento sin depender de él. Déjalo pasar sin atar tu identidad a él. Eso es independencia emocional. Las personas emocionalmente independientes son difíciles de manipular. No pueden ser controladas por elogios ni críticas. Escuchan, pero deciden. Reciben retroalimentación, pero eligen su dirección. Esta independencia fortalece la creencia, porque devuelve la autoridad a donde pertenece, dentro de ti. Desapegarte del aplauso también cambia cómo ves a los demás. Dejas de resentir la atención que otros reciben. Dejas de medirte según la visibilidad. Empiezas a respetar el esfuerzo sobre la exposición. Esta perspectiva reduce la comparación, una de las formas más rápidas de destruir la creencia. La comparación prospera en la visibilidad. La creencia prospera en el enfoque. Las personas más fuertes comprenden esta verdad. El trabajo más importante suele ser el menos visible. Los cimientos no reciben aplausos, la preparación no recibe elogios, la disciplina rara vez es notada, pero sin estos elementos, nada significativo se sostiene. Cuando te desapegas del aplauso, te das permiso de construir lentamente, progresar en privado, valorar la constancia sobre el reconocimiento. Con el tiempo, esto crea una confianza que se siente tranquila en lugar de reactiva. Esta confianza no busca el protagonismo, no exige reconocimiento. Se siente cómoda siendo subestimada porque sabe lo que ha construido. Y cuando el aplauso finalmente llega, como a veces sucede, ya no te controla. Lo aceptas sin perseguirlo, lo aprecias sin necesitarlo. Tu creencia permanece intacta. Desapegarte del aplauso no significa volverte frío o distante, significa volverte firme, significa elegir sustancia sobre apariencia, significa confiar en tu esfuerzo incluso cuando pasa desapercibido, porque la creencia que sobrevive sin aplauso es una creencia que nadie puede arrebatarte, y esa creencia, una vez desarrollada, se convierte en una de tus mayores fortalezas. Capítulo 8. Permanece solo antes de volverte fuerte. Todo camino que conduce a la verdadera fortaleza atraviesa una etapa en la que debes permanecer solo. No para siempre, no de forma dramática, pero sí el tiempo suficiente para poner a prueba de qué está hecha realmente tu convicción. Esta fase es silenciosa, incómoda y con frecuencia mal interpretada. Es el momento en el que el apoyo externo comienza a desaparecer, la guía se desvanece y quedas únicamente con tu propio criterio. Muchas personas retroceden en este punto, no porque sean incapaces, sino porque confunden la soledad con el fracaso. Permanecer solo no es señal de que algo esté mal, es señal de que algo importante está tomando forma. Antes de poder ser fuerte, debes aprender a sostenerte sin refuerzos, sin aplausos, sin acuerdos constantes, sin la seguridad de que estás en el camino correcto. Aquí es donde la convicción deja de ser prestada y se vuelve interna.
Es el lugar donde la dirección se elige, no se negocia. La mayoría evita esta etapa porque se siente vulnerable. Cuando permaneces solo, no hay nadie detrás de quien esconderse. Ningún grupo que absorba la responsabilidad, ninguna opinión compartida que suavice la duda. Cada decisión pesa más porque te pertenece. Ese peso es incómodo, pero necesario. La fortaleza se construye bajo presión. Permanecer solo obliga a la claridad. Cuando no hay voces externas que seguir, estás obligado a escuchar hacia adentro. Esto no es fácil. Tus pensamientos se vuelven más intensos, la duda se vuelve más evidente. Viejos miedos resurgen, pero esta exposición no es un castigo, es refinamiento. Revela aquello que aún necesita fortalecerse. Muchas personas confunden la soledad estructural con la soledad emocional. No son lo mismo. La soledad emocional duele. La soledad estructural crea espacio. Espacio para pensar con claridad, espacio para la disciplina, espacio para una autoevaluación honesta. La soledad emocional busca ser llenada, la soledad estructural busca ser aprovechada. Si intentas escapar de ella demasiado rápido, pierdes lo que puede enseñarte. Permanecer solo también rompe la dependencia. Cuando el apoyo siempre está presente, la convicción se inclina hacia afuera. Buscas señales, esperas retroalimentación, ajustas tus decisiones según las reacciones. En soledad no hay señales ni reacciones, solo esfuerzo y resultado. Este entorno obliga a asumir responsabilidad, y la responsabilidad fortalece la convicción más rápido que cualquier estímulo externo. Cuando permaneces solo, las excusas se vuelven evidentes. No hay a quien impresionar ni a quien culpar. El progreso se vuelve honesto, el fracaso se vuelve instructivo, el éxito se vuelve merecido. Esta honestidad puede incomodar, pero construye autorrespeto, y el autorrespeto es una piedra angular de la fortaleza. No puedes ser fuerte sin él. Muchas personas se apresuran a querer ser comprendidas, buscan validación antes que evidencia, buscan conexión antes que claridad. Permanecer solo interrumpe ese patrón, retrasa el reconocimiento, elimina el acuerdo inmediato y al hacerlo pone a prueba el compromiso. ¿Avanzas porque otros aprueban o porque crees que es lo correcto? Esa pregunta es fundamental. Permanecer solo no significa aislarse permanentemente, significa aprender a actuar sin dependencia, significa demostrarte que puedes avanzar sin consenso. Cuando lo comprendes, la conexión deja de ser una necesidad y se convierte en una elección. Ese cambio transforma todo. La fortaleza que se construye en soledad es más silenciosa, no busca dominar, no se apresura a demostrarse, es paciente porque ha sobrevivido la incertidumbre, es tranquila porque ya no teme la desaprobación. Esa calma suele confundirse con debilidad por quienes dependen del ruido, pero es todo lo contrario, está arraigada. Permanecer solo también desarrolla resistencia. Cuando el progreso es lento y el apoyo está ausente, la persistencia se vuelve la única opción. Aprendes a tolerar el aburrimiento, a continuar sin recompensa emocional, a presentarte aun cuando nada parece cambiar. Esta resistencia es poco común y es la diferencia entre la motivación temporal y la fortaleza duradera. Muchas personas abandonan durante esta fase porque parece ingrata, pero el esfuerzo sin recompensa no es esfuerzo perdido. Se acumula, moldea hábitos, refina la disciplina, fortalece la convicción de formas que no son visibles de inmediato. Lo que se construye en silencio dura más. Permanecer solo también transforma la manera en que te relacionas con los demás. Dejas de necesitar acuerdo para sentirte seguro. Dejas de explicarte innecesariamente. Escuchas más. Hablas con intención. Tu presencia se vuelve más estable porque ya no depende de la reacción. Este es el comienzo de ser fuerte. Ser fuerte no significa no necesitar a nadie. Significa no derrumbarse cuando no hay nadie. Significa elegir dirección sin ser empujado. Significa sostener tus valores aun cuando resulta incómodo.
Esas cualidades no se aprenden en la comodidad, se forjan en momentos donde debes confiar en ti mismo. Habrá momentos en los que permanecer solo resulte desalentador, momentos en los que el progreso parezca invisible, momentos en los que la duda sugiera que nadie notaría si abandonaras. Esos momentos son pruebas, no sentencias. Son oportunidades para decidir si tu convicción es condicional o comprometida. La fortaleza crece cuando continúas de todos modos. Con el tiempo, permanecer solo transforma la identidad. Dejas de verte como alguien que necesita apoyo para funcionar. Te conviertes en alguien capaz de generar impulso por sí mismo. Esa independencia no es frialdad, es estabilidad. Permite conexión sin dependencia, colaboración sin pérdida de identidad. Por eso permanecer solo viene primero. No puedes ser fuerte si tu base depende de otros. La fortaleza requiere estructura interna, disciplina, autoconfianza y dirección. Todo eso se construye en la soledad, no en las multitudes. Una vez que esos elementos se establecen, la fortaleza surge de forma natural. Otros pueden unirse después. El apoyo puede regresar. El reconocimiento puede llegar. Pero cuando ocurre, ya no te define. Ya aprendiste a avanzar sin ello. Permanecer solo te enseña que la convicción no necesita testigos, que el esfuerzo no requiere aplausos, que el progreso no requiere permiso. Y cuando comprendes eso, dejas de ser frágil. Eres fuerte no porque estés rodeado, sino porque estás arraigado. Y ese tipo de fortaleza no desaparece cuando la sala queda silenciosa. Palabras finales. Creer en uno mismo no es un momento. No es una emoción que aparece repentinamente y permanece para siempre. Es una práctica. Es una decisión que tomas repetidamente, especialmente cuando las condiciones no son ideales, cuando el progreso es lento y cuando el mundo permanece en silencio. A lo largo de este audiolibro, una verdad ha permanecido constante. La convicción real no necesita ruido. No depende del ánimo, la aprobación o el aplauso. Crece en el silencio. Se fortalece mediante la disciplina. Sobrevive a través de la acción, no de la afirmación. Has aprendido que el silencio no es debilidad, sino compostura. Que la convicción no se anuncia, se construye. Que cuando nadie cree en ti, tu responsabilidad no es convencerlos, sino continuar de todos modos. Has comprendido cómo esperar permiso debilita la autoconfianza, cómo obedecer la duda genera estancamiento, y cómo el trabajo silencioso produce una confianza que perdura. Has aprendido por qué desapegarse del aplauso devuelve el control, y por qué permanecer solo suele ser la prueba final antes de que surja la verdadera fortaleza. Nada de esto es fácil, y nunca fue pensado para hacerlo. El camino de la convicción silenciosa exige más que la motivación ruidosa. Exige paciencia cuando los resultados son invisibles, disciplina cuando las emociones son inestables, compromiso cuando el apoyo está ausente. Pero a cambio, ofrece algo mucho más valioso que la confianza temporal. Ofrece autoconfianza genuina. La autoconfianza transforma la manera en que atraviesas la vida. Dejas de justificarte constantemente. Dejas de reaccionar a cada opinión. Dejas de delegar tus decisiones. Comienzas a actuar desde la claridad, en lugar de la presión. Te vuelves más sereno frente al estrés, más firme frente a la duda y más resistente frente a los desafíos. Esto no significa volverte invulnerable. La duda seguirá apareciendo. La incertidumbre seguirá existiendo. El silencio seguirá siendo incómodo en ocasiones. Pero ahora comprendes que ninguna de esas cosas es razón para detenerse. Son simplemente parte del proceso. La convicción no es algo que esperas, es algo que demuestras. Y cada vez que avanzas cuando es incómodo, la convicción se profundiza.
Cada vez que actúas sin reconocimiento, la convicción se fortalece. Cada vez que avanzas sin permiso, la convicción se vuelve más sólida. Con el tiempo, esos pequeños actos se acumulan hasta crear una estabilidad interior que no puede ser sacudida por el ruido ni por la ausencia. No necesitas ser más ruidoso, no necesitas demostrar nada, no necesitas apresurarte, solo necesitas continuar. Mientras avances después de este audiolibro, recuerda el principio que guió cada capítulo. Cree en ti mismo incluso en el silencio, especialmente en el silencio. Permite que tus acciones hablen con calma. Permite que tu disciplina se construya con constancia. Permite que tu confianza se forme en privado. Y antes de terminar, piensa en alguien en tu vida que esté luchando en este momento. Alguien que se sienta invisible. Alguien que esté dudando de sí mismo en silencio. Si este audiolibro te ayudó aunque sea un poco, compártelo con esa persona. A veces el apoyo más fuerte consiste simplemente en recordarle a alguien que no está solo. Gracias por escuchar. Permanece firme, permanece disciplinado y continúa avanzando en silencio.